En el video anterior hicimos una introducción al santuario y mencionaba las 7 fiestas. Si no lo has visto todavía, aquí arriba te dejo el link. Tanto la fiesta como los muebles son símbolos que apuntaban a acontecimientos futuros del ministerio de Cristo del plan de salvación. Lo que nos va a revelar este estudio es realmente sorprendente, especialmente todo lo relacionado con los acontecimientos finales representados por los muebles del interior del tabernáculo y las fiestas de otoño. Por eso, se hace crucial que nos familiaricemos con las primeras fiestas, las de primavera. Dios utilizó estas fiestas como ensayos anuales llenos de simbologías proféticas para representar y profetizar lo que ocurriría en la primera venida de Cristo con nuestro Salvador. Por consiguiente, si somos capaces de entender cómo Dios reveló el futuro sobre la primera venida de Cristo con la simbología de las fiestas de primavera, seremos capaces de comprender mucho mejor lo que Dios nos quiere revelar sobre la segunda venida de Cristo con la simbología de las fiestas de otoño. ¿No te parece? ¿Tiene sentido lo que te digo? Por eso, antes de que avancemos con la segunda fiesta, la de los panes sin levadura, será de mucha utilidad que profundicemos en la primera fiesta, la de la Pascua, y de esta forma familiarizarnos un poco mejor de cómo funcionan los símbolos a través de los cuales Dios le revela a sus hijos lo que va a hacer por nuestra salvación. Comenzamos. Lo primero que tenemos que entender es que Dios se maneja en toda la Biblia con tipos y antitipos. No te asustes que esto es muy fácil de entender. Resulta ser que hay una palabra griega, tipo, que se traduce como ejemplo, también significa figura, a veces se traduce como sombra y a veces como modelo o maqueta. Porque el tipo sirve para ilustrar, hacer una presentación gráfica, proyectar o representar de forma reducida o simplificada una realidad más importante, amplia y compleja de entender, la cual se denomina antitipo. Veamos algunos ejemplos sencillos para que lo podamos entender mejor. En 1 Corintios 10, del 1 al 6, Pablo explica que cuando los israelitas salieron de Egipto y pasaron por el Mar Rojo en Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. Y luego dice que el agua que bebían, que salía de una roca, esa roca era Cristo. Y finalmente termina diciendo en el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Bueno, esa palabra ejemplos es la palabra tipos. Vemos otro ejemplo en Romanos 5:14 donde dice que Adán era figura, usando la mismísima palabra tipo, del que había de venir refiriéndose a Cristo. Otro ejemplo lo tenemos en Hebreos, capítulo 8 del 4-5, donde Pablo dice que el tabernáculo de Moisés era un modelo, tipo, de lo que se le mostró en el monte. Y antes aclara que es figura y sombra de las cosas celestiales. Algunos dicen que el hecho de que el tabernáculo de Moisés era un modelo, figura o sombra de uno celestial solo lo dice el libro de Hebreos, pero no es así. En Hechos 7:44 dice exactamente lo mismo, también diciendo que lo que construyó Moisés en el desierto era un tipo, es decir, una representación de lo que Dios le había mostrado. ¿Podríamos decir entonces que un tipo en la Biblia es igual a un símbolo? Bueno, sí, pero no es cualquier símbolo. Es un símbolo profético, ya que el tipo proyecta o ejemplifica algo que se va a ocurrir en el futuro. Normalmente son tipos, ejemplos del Antiguo Testamento que se van a cumplir en el Nuevo Testamento a partir de la llegada del Mesías. El tema de la tipología bíblica es muy extenso y tremendamente interesante. Pero como no es el tema central de este video, solo quiero resaltar brevemente 2 cositas más. En primer lugar, decir que normalmente el acontecimiento o el acto de fe que Dios pide para dejar una enseñanza a través de la tipología no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Es totalmente absurdo hasta que se comprende el antitipo. Es decir, hasta que se comprende qué es lo que representa y lo que Dios nos quiere enseñar a través de ese tipo. En segundo lugar, es necesario aclarar que no hace falta que aparezca la palabra tipos en el texto para darnos cuenta que Dios está usando una tipología. Como por ejemplo el caso de la gran mortandad que hubo en el pueblo de Israel como consecuencia al ataque de serpientes ardientes o venenosas, en donde en Números 21:6 nos explica que Dios le dijo a Moisés que tenía que construir una serpiente de bronce y subirla en un asta y levantarla alto para que cualquiera que fuere mordido y mirara a ella, entonces podía vivir. Algo, por cierto, totalmente absurdo. Hasta que Jesús se lo explica a Nicodemo, cuando le dice en Juan 3:14 que de la misma forma que Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado
Y luego en Juan 12:32 dijo que si él fuere levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Y ahora sí toma sentido el ejemplo, dejando bien en claro y sin ninguna duda que la serpiente de Moisés de bronce era una representación de la muerte de Cristo en la cruz. Concluyo esta explicación diciendo que en este canal, donde hablamos de profecía bíblica, la tipología, que como dijimos antes son símbolos proféticos, va a ser una herramienta indispensable y apasionante que la vamos a estar utilizando continuamente. En este caso, vamos a estudiar la fiesta de la Pascua, la cual está llena de detalles que, lejos de ser caprichosos, son dados por Dios para ilustrar, proyectar o representar en una hermosa tipología lo que iba a pasar con Cristo en la cruz, con el objetivo que cuando venga el Mesías, los suyos lo pudieran reconocer. Por eso, cada detalle es importante. Lo primero que debemos saber es cómo se origina la Pascua. El origen de la Pascua es la última plaga de las 10 plagas de Egipto. Después de que Dios enviara 9 plagas que dejaron Egipto prácticamente destruido para que Faraón deje en libertad al pueblo de Israel que estaba en esclavitud, ante la insistente negativa de Faraón, Dios anuncia a Moisés que enviará una última y devastadora plaga. En Éxodo capítulo 11, versículo 4, Dios explica que morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón hasta el primogénito de la sirvienta que estaba detrás del molino, y todo primogénito incluso de las bestias. Y en el versículo 7 dice que por el contrario no le va a pasar nada a los primogénitos israelitas. Sin embargo, no es que los primogénitos israelitas se iban a salvar por el simple hecho de ser israelita, no, en absoluto. Se iban a salvar únicamente si llevaban a cabo el siguiente acto de fe. Debían comer un corderito asado al fuego, pero antes de comerlo, con la sangre del animal debían rociar los 2 postes y el dintel de la casa donde iban a comer. Y luego, en el versículo 11, termina diciendo, es la Pascua de Jehová, porque tal como dice en el versículo 13, las casas donde tengan la sangre del cordero en los postes y el dintel, pasará de largo y no habrá mortandad en esa casa. Ese verbo en hebreo es pesaj, que significa pasar de largo, es la misma palabra que Pascua, y es por eso que Pascua significa pasar de largo. ¿Cómo debía celebrarse la Pascua? El hecho de que la sangre del cordero en el dintel los liberaba de la muerte era una simbología profética de que en el futuro el verdadero Cordero de Dios también derramaría su sangre para salvarnos de la muerte. De esta forma, todo el rito de la Pascua era una tipología de lo que Cristo iba a hacer por nosotros, y por eso cada detalle de la fiesta era importante porque iba a revelar algo sobre Cristo y su sacrificio. El corderito debía ser sin defecto, macho y de 1 año. Precisamente el cordero es la cría de una oveja de 1 año de edad. No se debía quebrarle ningún hueso, debía ser comido completamente, y si sobraba algo, debía quemarse. ¿Cuándo se tenía que celebrar la Pascua? El día 10 de ese mes, el mes de Nisán, ya tenían que tener el cordero. Recuerden que para los judíos el día empezaba con la puesta del sol. Por consiguiente, el día comenzaba con la noche y seguía con la mañana y la tarde. Así que todos hacían los preparativos necesarios hasta el día 9 para conseguir el corderito y asegurarse que el día 10 ya lo tenían guardado como Dios mandaba. Y debían cuidarlo y guardarlo hasta el día 14 de ese mes. Y el sacrificio del cordero se haría ese día 14. ¿Por qué eligió Dios el 14 de Nisán? Porque posiblemente era la noche más esperada del año. Los meses judíos empezaban siempre en luna nueva, y como eran meses lunares, duraban 28 días. Así que siempre, el 14 de cada mes era luna llena. Bueno, el 14 de Nisán era una noche especial porque era la primera luna llena de primavera. Dios escogió la mejor noche, la más iluminada del mes y la más esperada del año para el sacrificio de su Hijo. Así que, de paso, ya sabes por qué la Pascua cada año cae una fecha diferente. Porque es la semana de la primera luna llena de primavera en el hemisferio norte. El texto dice que el sacrificio no debía ser a cualquier hora, sino entre las 2 tardes, es decir, entre las 12 del mediodía y las 6 p.m., aproximadamente a las 3 de la tarde, ya que luego tenían que tener tiempo para preparar el cordero, para asarlo antes de la puesta del sol del día siguiente, que siempre, sí o sí, era reposo o Shabbat, ya que caiga la semana que caiga, era Shabbat porque era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que comenzaba un día de reposo y terminaba otro día de reposo. Dicho sea de paso, si ese Shabbat coincidía con el sábado de la semana, se le llamaba día de gran solemnidad.
Adivinen qué día cayó el día que murió Cristo. Y luego, en la noche, ya en el día 15, era cuando había que comerlo. Hablemos un poco de dónde debía celebrarse la Pascua. En varios lugares de la Biblia, como por ejemplo en Deuteronomio 16:16, Dios había dejado bien claro que 3 veces al año se debía presentar todo varón, es decir, todos los israelitas mayores de 12 años, delante de Jehová para celebrar las fiestas. La primera a la que debían asistir era la fiesta de los panes sin levadura, que incluía la Pascua y las primicias, ya que estaban juntas. Es decir, la Pascua era justo el día anterior al inicio de la semana de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias estaba dentro de la misma. Después tenían que asistir a la fiesta de las semanas o Pentecostés, que eran 50 días después, y a la fiesta de los tabernáculos o cabañas. Precisamente por ese motivo, en Deuteronomio 16:2 dice que la víctima de la Pascua, bajo ningún concepto, debía sacrificarse en cualquier ciudad, sino en el lugar que Dios escoja. Y para que quede claro, lo vuelve a repetir en los versículos 5 y 6. El presentarse delante de Jehová significaba ir al lugar donde Dios había escogido, obviamente para que esté su santuario, ya sea primero el tabernáculo de Moisés y luego el templo que lo reemplazó. Después de la conquista de Canaán, fue Silo el lugar donde fue ubicado temporalmente el tabernáculo y por eso iban allí a congregarse para las fiestas, tal como lo dice Josué 18:1 y 1 de Samuel 1:3. Luego Dios le indica al rey David que debe trasladar el santuario a Jerusalén y Salomón lo reemplaza con el templo. Y por consiguiente, desde entonces hasta los tiempos de Jesús, las fiestas se celebrarían siempre en Jerusalén. Con el tiempo, aquellos que vivían lejos cumplían el requisito si por lo menos se desplazaban a Jerusalén una vez al año. ¿Cuánta gente celebraba la Pascua en la época de Jesús? Hagamos un poco de historia. Cuando el rey Salomón muere, las 12 tribus de Israel que estaban unidas bajo su reinado se dividen en dos. Al sur quedan las 2 tribus de Judá y Benjamín junto con la mayoría de los levitas, ya que ahí estaba el templo en Jerusalén, en lo que sería el reino del sur o reino de Judá. Y al norte quedan el resto de las tribus en el reino del norte o reino de Israel propiamente dicho. En el siglo VIII a.C., los asirios llevaron cautivas a las tribus del norte y estas fueron absorbidas por las naciones receptoras y perdieron su conciencia nacional, como ocurre normalmente con cualquier pueblo conquistado. Pero con el reino del sur, que fueron deportados por los babilónicos en el siglo VI a.C., pasó algo completamente diferente e inaudito. A pesar de encontrarse fuera de su tierra y haber sido dispersados por todas las naciones, mantuvieron su identidad religiosa y como nación, gracias a los líderes religiosos que tuvieron, como los profetas Ezequiel y Daniel, y la esperanza de profecías escritas por Jeremías acerca de la restauración del templo. Si bien muchos judíos volvieron a Israel en la época de la reconstrucción del segundo templo, una gran cantidad se quedó en Babilonia y se siguieron dispersando por todas las naciones de alrededor. Para la época de Jesús, más de 3 millones de judíos se calcula que se encontraban asentados por todo el imperio romano e incluso más allá de sus fronteras. El cristianismo no habría crecido tan rápidamente en el mundo si antes no hubiese sido preparado el terreno por los judíos de la diáspora, es decir, los del exilio, ya que en gran medida fueron ellos los que prepararon el camino para la proclamación del cristianismo. Cuando llegaba la fiesta de la Pascua, Jerusalén se llenaba de peregrinos. Según diversos historiadores, se calcula que llegaban a Jerusalén entre 100.000 y 250.000 judíos que hacían el esfuerzo de cumplir el mandato de Dios de presentarse delante de Jehová, aunque sea una vez al año. La ciudad presentaba un ambiente festivo impresionante. Dicho sea de paso, te cuento que cada vez que hay un acontecimiento del plan de salvación de Cristo profetizado, Dios le hace mucha publicidad en la tierra. No pasa desapercibido. Cuando Cristo muere en la cruz y resucita al tercer día, ocurren millones de cosas que nos llevaría toda la eternidad a comprender. Pero una de ellas es que el tipo, el símbolo, se encuentra con el antitipo, es decir, con lo que representa. Y de esta forma, el sacrificio del Cordero que representaba a Cristo se junta con el sacrificio de Cristo, el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y si lo analizas con detenimiento, esto te hará volar la cabeza porque no hay forma que todo esto que vamos a analizar se haya dado por casualidad o haya sido ideado por mente humana. Volvamos a este gráfico anterior. Ahora bien, de todos los corderos que se sacrificaban entre la población, el principal
El más importante era el que se sacrificaba en el templo. La ceremonia era así. Como el día 10 el cordero ya tenía que estar elegido y guardado, el sumo sacerdote bajaba el día anterior al lugar donde criaban los animales para el templo con el objetivo de elegir el mejor corderito, el más sano porque debía ser perfecto, y lo llevaba al templo. Ese cordero era subido hasta el templo en una procesión que se realizaba entre medio de un pasillo que formaban los sacerdotes y la multitud que ya estaba en Jerusalén. Era el acontecimiento que daba inicio a los preparativos de la Pascua. En la semana de la crucifixión de Cristo, esto cayó el domingo, el que se conoce en el cristianismo como Domingo de Ramos. Los 4 evangelios nos cuentan que Jesús envió a 2 discípulos a traer un pollino. En Lucas 19, del 29 al 31, explica que les dio instrucciones precisas para que pudieran llevar a cabo el mandado sin errores y traer el pollino correcto. En qué aldea lo iban a encontrar, dónde iba a estar atado, qué les iba a decir el dueño y qué le tenían que responder. No debía haber error porque era un pollino único preparado para la ocasión. Un pollino, dice el texto, en el cual ningún hombre se había montado jamás. A partir del versículo 35, el texto sigue contando que Jesús se sube al pollino y junto con sus discípulos entra a Jerusalén, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9, que profetizó más de 4 siglos antes que el rey entraría como salvador, pero humilde, cabalgando sobre un pollino. Y entonces Jesús entra precisamente por entre medio del gran pasillo que estaba formado por esa gran multitud, adelantándose a la procesión que iba a realizar el sumo sacerdote con el corderito. Lucas continúa explicando a partir del versículo 36 que la multitud a su paso tendían sus mantos por el camino y le gritaban hosanas a Jesús, que para ese entonces ya era súper famoso. Claro, entonces cuando los fariseos vieron cómo la multitud aclamaba a Jesús como si fuera rey, le pidieron a él que reprendiese a la multitud. Y Jesús le contestó: os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Dando a entender Jesús con esta frase, y presten atención a esto porque es muy importante, dando a entender que lo que los judíos no cumplieren, Dios lo cumpliría a través de los gentiles. Es decir, con los no judíos, ya que los judíos llamaban de forma despectiva a los gentiles, entre otras cosas, perros o piedras. Cada año, el sumo sacerdote, siguiendo fielmente las instrucciones que Dios dejó para la Pascua, dejaba el cordero en el templo del día 10 hasta el día 14 de Nisan, que era el día que sería inmolado. Y durante esos días, el cordero era examinado por los principales del templo para comprobar que no tenía defecto. Y por lo tanto, era declarado perfecto y apto para el sacrificio. Eso fue precisamente lo que ocurrió con Jesús entre el 10 y el 14 de Nisan en el templo. Los principales sacerdotes y los principales del templo se acercaron para examinarlo y probarlo. Y en Mateo 21, del 23 al 27, le preguntan con qué autoridad hacía estas cosas. Y Jesús le devuelve la respuesta con otra pregunta sobre Juan el Bautista que ellos no se animaron a contestar. Luego se acercaron los fariseos para examinarlo y probarlo. Y en Mateo 22, del 15 al 22, le tienden la trampa preguntándole si es lícito dar tributo al César o no. Y Jesús le contesta la famosa frase: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los fariseos, oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Luego vinieron los saduceos, que no creen en la resurrección, y lo prueban a Jesús con la historia de los 7 hermanos que van muriendo y se casan todos con la misma viuda. Y le preguntan: en la resurrección, ¿de quién de los 7 ella va a ser mujer? Ya que todos la tuvieron. Y él les da una respuesta que los deja con la boca abierta, y en el versículo 33 dice que se admiraban de su doctrina. Hasta que finalmente ya nadie le podía responder palabra. Y tanto Mateo como Marcos y Lucas dicen que ya nadie osaba preguntarle cosa alguna. Pero aún faltaba lo más importante: debía ser declarado perfecto y sin defecto. Jesús es llevado de la presencia de Caifás al pretorio. El pretorio era el lugar donde juzgaba el pretor romano, que en este caso era Pilato. Entonces Pilato tiene que dictar un veredicto. Por eso dice en Mateo 27:19 que él estaba sentado en el tribunal. El estar sentado significa que estaba juzgando. Y allí la mujer le dice que no tenga nada que ver con este justo, porque había tenido un sueño sobre él. Y entonces Pilato tuvo miedo. Por eso, luego en Lucas 19, del 7 al 8, cuando Pilato escucha la verdadera acusación de que Jesús se hizo a sí mismo hijo de Dios, dice que Pilato tuvo más miedo todavía.
Y Pilato no una, sino 3 veces lo declaró justo e inocente y sin mancha. En Juan 18:38 y 19:6 Pilato dijo: no hallo delito en él. En Mateo 27:24 dice: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y en Lucas 23:22 por tercera vez dice: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Finalmente se cumplió lo que Jesús dijo, que si no hablaban ellos, iban a hablar las piedras. Y de esta manera, como ellos no querían reconocer que el Cordero era sin defecto, Dios lo declaró perfecto, es decir, inocente, a través de un tribunal gentil con más autoridad que el mismo Sanedrín. Aún siendo declarado inocente, es entregado para ser crucificado ese mismo día, el 14 de Nisan, exactamente a la hora que se sacrificaba el Cordero Pascual, cumpliéndose de esta forma todos los detalles que Dios había predicho a través de símbolos, y te aseguro que aquí no los hemos abarcado todos. La simbología es tan rica y tan amplia que tendríamos que hacer 10 videos para abarcarla toda. De la misma forma que Jesús les dio instrucciones precisas a los discípulos para que reconozcan al pollino que debían traer, así dejó instrucciones precisas para que la humanidad pueda reconocer al verdadero y literal Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Instrucciones muy fáciles de identificar, dejadas en forma de tipología y en fiestas y celebraciones rituales que se practican por siglos para que nadie se las olvide. Además de esto, Dios siempre, y recuerda esto por favor, siempre deja señales extras. Cuando Jesús estaba por dar su último respiro en la cruz, en Lucas 23:44, dice que el sol se oscureció. El centurión viendo esto dio gloria a Dios y dijo: este hombre era justo. Y todos los que estaban presentes viendo lo que había acontecido, volvían golpeándose el pecho. En Mateo 27:50 y 51 dice que cuando Jesús entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó en dos de arriba para abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos resucitaron. Todo esto sin mencionar la prueba de la resurrección. Era absolutamente imposible no reconocerlo y no darse cuenta de lo que estaba pasando. Los miembros del Sanedrín y todas las autoridades religiosas judías tenían evidencias de sobra para reconocer a Jesús, pero no quisieron hacerlo porque eso significaba 2 cosas que no estaban dispuestos a hacer. En primer lugar, reconocer que sus enseñanzas no eran correctas y que no reconocieron al enviado de Dios. Y en segundo lugar, terminar con todo el sistema de sacrificios y las ceremonias rituales del templo, que era lo que más poder le daban a ellos sobre la población. Los líderes religiosos, que a veces tienen que hacer política, muchas veces se terminan convirtiendo en políticos disfrazados de religiosos. No es verdad que los judíos no aceptaron el cristianismo. Muchos leyeron las profecías, observaron las evidencias y abrazaron la cruz de Cristo, incluso dentro del Sanedrín, como José de Arimatea y Nicodemo. Pero la gran mayoría decidió seguir a los líderes religiosos que rechazaron a Cristo en vez de mirar la luz de las Escrituras y de las profecías, y se quedaron a oscuras. Hoy la historia se repite dentro de las religiones cristianas. No dejes que te pase lo mismo. Así como Dios dejó abundante información sobre la primera venida de Cristo, dejó aún más sobre su segunda venida. A lo largo de esta serie veremos lo fácil que es reconocer las instrucciones que Dios dejó en cada una de las fiestas y muebles del santuario, de forma tal que al familiarizarte con cada una de ellas, será cada vez más fácil reconocer los acontecimientos inminentes que están por venir. Y recuerda que de la comprensión de estos temas puede depender la salvación eterna tuya y de tu familia.